poder estar aquí nuevamente en su presencia desde casa, en su presencia desde donde estemos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a considerar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 6 al 13. Mateo del 26, del 6 al 13. Mateo capítulo 26, de su versículo 6 a su versículo 13. Una vez que se haya ya percatado de la lectura, vamos a proceder a leer este hermoso pasaje. A su letra dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y le derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis po- eh, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Increíble relato. Hoy vamos a considerar un mensaje que he titulado Te lo doy todo, Jesús. Y esta va a ser una oración, de hecho. Te lo doy todo, Jesús. Aún con exclamación podemos decirlo. Te lo doy todo, Jesús. Este día, el Señor Jesús, después de haber entrado como rey, como el Mesías a Jerusalén, después de haber mostrado su autoridad, de hecho siempre ha mostrado el Señor Jesús su autoridad, pero ahí en el templo, aún después de las controversias que surgieron o que pretendieron hacer con esto caer al Señor Jesús, hallarle en algo que blasfemara o entre otras cosas para que éste lo pudieran arrestar simplemente, estando en incertidumbre en todo momento, vamos a ver ahora al Señor Jesús que se ha retirado. Se ha retirado unos momentos, de hecho se llama miércoles de retiro, como usted bien lo sabe. Se ha retirado para estar con sus amigos queridos, para poder estar con las personas con quien amaba el Señor Jesús, para estar y disfrutar con la gente que él quería. Es hermoso y esto lo podemos ver que aún nosotros, cuando estamos en momentos de familia, cuando estamos en momentos con nuestros amigos queridos o con gente querida, son momentos agradables los que pasamos al momento de estar con ellos. Pero bueno, también dentro de este hecho tan grande podemos encontrar la actitud de una mujer. Esta mujer me ha sorprendido bastante, porque esta mujer ha revolucionado el pensamiento de no solamente de aquella época, sino es capaz también por el testimonio de la palabra renovarnos el día de hoy. Con la actitud de María. Y digo María, aunque en Mateo 26, de 6 a 13, no se especifique mucho quién era esta mujer, voy a tomar también relatos de San Juan capítulo 12, que podemos encontrar la misma historia. Eh, pero bueno, ¿por qué? Porque María, podemos encontrar que el relato de aquí de María, que ofrece este vaso de alabastro, que era un perfume de gran precio, se me hace increíble esto. ¿Por qué? Porque María da. ¿Por qué ha revolucionado tanto o por qué puede revolucionar el día de hoy nuestro pensamiento? ¿Por qué puede revolucionar o por qué revolucionó el pensamiento de aquellos hombres? Porque María da y no pide. Pongámonos a pensar, pongámonos a ver nuestro estado actual y vamos a ver que siempre que venimos al Señor Jesús,
Y venimos al Señor Jesús con una actitud de expresarle lo que deseamos, lo que queremos. Nuestras oraciones se centran o están muy enfocadas en el yo, en el Señor dame, en el Señor te pido, Señor por esto, Señor por aquello. Y nuestras oraciones están acostumbradas que sean Señor, dame, para poder nosotros recibir. Aún en los momentos que íbamos al templo o en estos momentos que podemos conectarnos, nos conectamos. Y muchas veces eso es para esperar que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros trabajos, bendiga nuestras familias. Aun cuando ya se vienen a veces los montones de problemas o enfermedades, apenas cuando pasan estas situaciones volvemos a orar, volvemos a leer la Biblia, volvemos a congregarnos, pero esto es para pedirle a Dios por todo lo que nos acontece. Y una vez que exista un sentido de paz temporal en el corazón o que veamos que hay respuesta de Dios, al parecer nos olvidamos de nuestra vida devocional. Vaya, podemos agregar que para muchas personas, aunque están dentro de la iglesia, eh, la palabra Dios significa pedir, pedir para poder recibir. Dicho de otro modo, se piensa que Dios está a la orden mía o la orden de uno, para cuando uno pida, Él solamente extienda su mano y Él dé. Vamos a ver si este pensamiento es de alguna manera correcto o no. ¿Qué pasa con este sentido? Aún podemos ver personas que están dentro de la iglesia que son simpatizantes. Dicho de otro modo, parece que están con Dios o parece que se congregan o parece que aman a Dios. Utilizan palabras cristianas, es decir, Dios te bendiga, paz de Dios, gracias a Dios, Dios es bueno, Dios siempre es bueno, Dios es amor. Utilizan este sentido de palabras cristianas para poder a lo mejor sacar ventaja de una u otra forma, haciendo que Dios le dé lo que Él quiere o lo que Él necesita. Hoy para nosotros la actitud o el comportamiento de una mujer que se llama María, viene a reformar y a revolucionar nuestro pensamiento. También puedo decir que a educar nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir, así como lo hizo ella en aquella época. Esta mujer María, que ciertamente era una amiga de Jesús, esta mujer era una amiga de Jesús. La recordamos por su devoción al poder escoger lo mejor. Es decir, se acuerda que en Lucas capítulo 10, esta misma María nos marca que estaba a los pies del Señor Jesús, mientras que Marta, su hermana, se había puesto enojada porque decía, Señor, dile algo. Y el Señor le dijo a Marta, es que María ha escogido la mejor parte. Vemos que desde un principio María era una mujer entregada. Y hoy no es la excepción. Vemos ahora que está entregándole lo mejor al Señor al poder derramar en el Señor Jesús un perfume de alabastro, en señal de fe, en señal de amor, para preparar al Señor Jesús para su sepultura. Y no solamente eso, un seguidor de Jesús, no solamente es aquel que pide y quiere recibir, sino es el que da aún hasta su misma vida, es decir, lo más valioso que tiene, haciendo referencia como el perfume, por quien murió en la cruz por nosotros y resucitó para darnos vidas. En otras palabras, un seguidor de Jesús es capaz de dar lo mejor de sí, es decir, es capaz de dar su propia vida por aquel que dio su vida por él. Entonces, veamos también cómo fue la actitud de María, puesto que Jesús aún honra a María. Vamos a ver la actitud entonces de María, cómo le dio a Jesús todo en un acto de fe, en un acto de amor y a pesar de lo que pudieran pensar de ella. Primero, a Jesús se le da todo en un acto de fe. A Jesús se le da todo en un acto de fe. ¿Sabes? La fe o la confianza en Dios es algo vital para nosotros poder depositar todo en Jesús. Pues recordemos lo que dice según Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, se necesita
se necesita entregarle a Dios lo más valioso, pero en fe, en la confianza en que Él es el mejor lugar para poder darlo todo. ¿Y qué es todo exactamente? Bueno, primero haciendo referencia al pasaje, María le da lo más valioso a Jesús, un perfume, ya lo hemos dicho algunas veces, un perfume de alabastro que costaba el salario de un año, 300 denarios. 300 denarios podemos decir que costaba este perfume. El salario de un año entero de un trabajador común. Como en un acto de fe. Pero ahora, ¿cómo que se lo da en un acto de fe? Sí, porque sabía que Jesús pronto lo iban a matar, pronto lo matarían, porque él mismo ya lo había dicho y él mismo ya había testificado de él. Y por lo tanto María podía entender este pasaje en una profundidad tan grande y fue una preparación para su sepultura, lo podemos ver. Lo más valioso que podemos entregar a Dios ahora, en este tiempo, es nuestra vida, es nuestro carácter, es nuestro tiempo, es todo, nuestra vida completa. Y esto se hace en un acto de fe. Esto se hace en un acto de fe. Vamos a ver, principalmente la salvación. A quien que no ha sido salvo y quien ha sido salvo, revalorar todo esto. Porque la salvación es por medio de la fe en el Hijo de Dios, que Él ha obrado y pagado absolutamente el precio por nuestras vidas. Pero ¿cómo sucede esto? Es que al momento de ver quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros, es en donde podemos percatarnos nosotros mismos, es donde nos llama la atención a nosotros, porque estando en una condición de corrupción, en una condición de condenación, en una condición de pecador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos por lo que hagamos, teniendo a lo mejor una moral muy alta, no podemos salvarnos ni aún teniendo la más moral o siendo la persona más intachable si no reconocemos al Señor Jesús por medio de la fe. Sino al momento que vemos esta situación en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que no podemos nosotros solos, es decir, que necesitamos a alguien más, alguien superior, alguien que haya pagado el precio por nuestros pecados, alguien que haya tomado nuestro lugar para nosotros poder ser salvos. Y este es el inicio de poder entregarle nuestra vida a Dios, ser salvo. Porque ser salvo es prácticamente tomar tomar la obra que hizo el Señor Jesús a nuestras vidas. Es decir, tomar su humillación. Al Señor Jesús lo humillaron, pero también tomar la obediencia del Señor Jesús. El Señor Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte. Además, tomar, aparte de su humillación, aparte de su obediencia, tomar también su muerte. Todo lo que padeció en esa cruz, en la cruz del Calvario. Y aún poder tomar su amor, su gracia y hacérnosla propia por medio de la fe. ¿Cómo es esto? Claro, porque Jesús ha pagado el precio, muriendo, Él tomando nuestro lugar. Y al momento que Él toma nuestro lugar, sucede todo esto, sucede la humillación, sucede la obediencia, sucede la muerte, sucede la crucifixión, sucede su amor para con nosotros y nosotros, como Él toma nuestro lugar, nosotros vamos a estar ahí, en esa cruz, al momento de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Al momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús, al momento que nosotros le decimos, Señor, veo mi condición y me arrepiento de mis pecados, es como si nosotros mismos hubiéramos estado en el lugar de Jesús. Y es por eso que digo, apropiarnos todo esto, porque solamente así vamos a empezar, o más bien estamos entregando toda nuestra vida al Señor Jesús. Entonces, la pregunta principal es si has sido salvo. Esa es una pregunta muy importante. Y si no, es tiempo.
es tiempo. Pero también, ¿cómo poder seguir entregando todo al Señor Jesús? Claro, tenemos que caminar en santidad. Esa es una parte muy importante. Y para poder caminar en santidad necesitamos tener una comunión íntima con Dios. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, también es por la fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo que por la fe, hermano, no es orar, no es leer la palabra de Dios, no es hacer lo que dice la palabra de Dios? Claro, pero esto se hace a través de la comunión íntima con Dios. ¿Sabe, mi hermano? No puede haber santidad si no hay comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es base para que podamos ser santos. Porque una vez que entramos por medio de la fe, al momento de entrar a su presencia, al momento de poder entrar en la presencia de nuestro Dios, ahí en la oración, ahí en la lectura de la palabra de Dios, y esto se hace en un acto de fe, es al momento que el Señor Jesús va transformando nuestras vidas, nuestro carácter. Va a ser el momento que el Señor Jesús va obrando en nuestras vidas y que nuestro pensamiento sea el pensamiento de Jesús y no el nuestro. Entonces, vuelvo a esto. La principal clave para poder vivir en santidad es tener una íntima comunión con Dios. Mi amado hermano, si usted trata de poder hacer todo lo que dice en la palabra de Dios sin tener una íntima comunión con Dios, vamos a fracasar. Porque la comunión con Dios es clave para poder hacer esto. ¿Y sabe quién lo supo perfectamente claro? María. María podemos verla aún, lo vuelvo a repetir en el Lucas capítulo 10, que María estaba en una íntima comunión con Dios, a los pies de Jesús. María sabía cuál era su prioridad. Y ahora lo podemos ver aún en ese acto de fe, al derramar este perfume, haciendo todo esto. Y el día de hoy nosotros no vamos a hacer propiamente eso de parte de derramar el perfume a nuestro Señor Jesucristo, pero sí podemos derramar nuestras vidas delante del Señor Jesucristo y que éstas sean como un perfume que llene de olor toda la casa. Y ese perfume que llene de olor toda la casa sea por esa comunión íntima que se tiene con Dios. Porque mi amado hermano, una vez que se tiene una íntima comunión con Dios, créame, huele, se percibe que hay una íntima comunión con Dios. Se percibe que un hermano ora, se percibe que un hermano lee la palabra y más se percibe en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo podemos entregarle todo a nuestro Dios? A salvación. Primero ser salvos. Caminar en santidad. Y dijimos que para caminar en santidad es indispensable vivir una vida en comunión con Dios. Porque solamente haciendo esto estamos seguros que el Espíritu, una comunión con Dios a través de la fe, y solamente haciendo estamos seguros de que el Espíritu también clama por nosotros con gemidos indecibles y que nuestro mismo Espíritu testifica por medio del Espíritu Santo que somos hijos de Dios y podemos clamar Abba Padre. Y solamente también haciendo esto podemos cumplir lo que dice su Escritura, su palabra. Porque no somos nosotros, sino es la obra de Dios en nuestras vidas a través de la fe en el Hijo de Dios. Y aparte, entregarle nuestro carácter, entregarle nuestras emociones a Dios es parte de poder entregarle toda nuestra vida. Es parte de poder entregarle toda nuestra vida por medio de la fe en el Hijo de Dios. Es entregarle nuestro carácter, entregarle nuestros sentimientos, entregarle nuestras emociones. Pues solamente haciendo esto también Dios cada día va a estar obrando y los frutos del Espíritu Santo se van a manifestar en nuestras vidas. En nuestra mente será más la mente de Cristo. Y puede decir, hermanos, yo ya me lo sé esto. Mi amado hermano, si usted ya se lo sabe, mi pregunta es la siguiente. ¿Manifiesta los frutos del Espíritu Santo? Y esto va en grados. Es interesante. Haciendo un breve paréntesis, es interesante cómo Pablo bien definió la parte de los frutos, porque un fruto crece. Estamos hablando de que el fruto del Espíritu Santo tiene que crecer en nuestras vidas.
Mi pregunta es, ¿crece? Si usted ya se lo sabe, lo que le estoy mencionando en estos momentos, pero no hay fruto, el Señor está hablando su vida. ¿De qué? De que tiene que entregarle todo al Señor. Todo. Y ahorita vamos a ver por qué. Aparte, otra pregunta. ¿Quieres bendición de Dios? Como María recibió honor delante de los hombres hasta el día de hoy, porque podemos ver que en el versículo 13 de ahí mismo de Mateo 26 dice el Señor Jesús que en donde quiera que se predique este evangelio siempre se contará lo que esta mujer ha hecho. ¿Quieres recibir bendición de Dios como María recibió honor delante de todos los hombres? Entrega tu vida a Dios, es decir, da lo mejor, así como María. Entrega toda tu vida a Dios. Aparte, vamos a ver que también la actitud de María, y esto también se vuelve para nosotros, que a Jesús se le da todo en un acto de amor. A Jesús se le da todo en un acto de amor. ¿Sabes por qué estamos hablando de entregarle toda nuestra vida, de entregarle aún todo nuestro tiempo? La principal razón, sabemos que a los hijos de Dios amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Ese es el principal motivo. Que podemos entregarle todo a Dios y que también esto va a ser en un acto de amor porque Dios nos ha amado primero. Eso según lo vemos, según el primera de Juan capítulo 4, versículo 19. En señal de amor, María no solamente vacía, escuche, no solamente vacía el perfume o lo derrama ese perfume muy costoso en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, sino que aún cuando llega a los pies todo este perfume, ¿qué cree que pasa? Según el relato de Juan, dice que pasa algo muy inesperado. María seca los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Y eso lo vamos a ver según el relato de Juan, capítulo 12. Y esto lo hace en una señal de amor, pero también de una devoción, y es una devoción extrema. Mi amado hermano, solamente alguien que puede amar a Dios puede hacer esta actitud. Necesitamos hacer todo con amor. Recordemos que sin amor no somos nada. Solo una persona enamorada puede tener una devoción extrema, así como lo hizo María. Solamente si usted está enamorado de Dios, si usted está enamorado de Jesús, va a poder tener una devoción extrema y va a poder entregarle todo a Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, necesitamos saber si estamos enamorados de Jesús, si estamos enamorados de Dios. Principalmente, contestémonos algunas preguntas. La principal, ¿estamos enamorados de Dios? ¿Quién es el amor más grande de tu vida? Es una pregunta muy importante. ¿Quién es el amor más grande de tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu empleo? ¿Tu título? ¿O Dios? ¿A qué le das más prioridad en tu vida? Si usted contesta que a Dios, pero sus actitudes son otras, o si nuestras actitudes, me incluyo, son otras, de hecho en todo me incluyo, en toda la predicación estoy incluyendo. Dios primero habla a mi vida para después hablar también a la suya. Pero tenemos que valorar esto y poder preguntarnos esto, porque solamente haciendo esto vamos a poder entregarle todo a Jesús. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el amor más grande de tu vida? ¿Sabe? Estar enamorado de Jesús te lleva a una humillación. Estar enamorado de Jesús te lleva a una humillación. Híjoles, ¿cómo es esto? ¿Cómo que me va a llevar a una humillación? Amar a una persona jamás humilla. Entonces, ¿cómo es esta parte? Bueno, mi amado hermano, vemos que María se humilla, esta mujer se humilla para poder limpiar los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Y esta humillación es ante la persona, pero también ante la obra de Jesús, claramente. No nos vamos a humillar ante cualquier persona. Y principalmente, algo asombroso, Jesús se humilló. No importando quién era,
Y eso podemos decir que duele. Nos debe de doler a nosotros, porque esa humillación no la tenemos bien merecida. Sin embargo, a Jesús no le importó esa humillación. Y mi amado hermano, delante de hombres, delante de sus criaturas, para que tú y yo pudiéramos hoy venir a Jesucristo y entregarle todo, también poder ser salvos, para poder entregar nuestras vidas completamente a Dios. Y nosotros no querernos humillar delante de Jesús. Jesús primero hace para después pedir. Y vemos cómo el Señor Jesús ha dado todo para que usted y yo pudiéramos estar hoy aquí delante de su presencia. Esta humillación es ante la persona de Jesús, lo vuelvo a repetir. Y esto es para que nosotros también podamos ser exaltados. Eso es algo asombroso. Es algo asombroso si nos humillamos para con nuestro Señor Jesús. Dice su palabra que Él nos exaltará, y aún en este ejemplo, María fue exaltada delante de todos los hombres y fue defendida. Eh, un paréntesis aquí, me gusta ver estos detalles. Eh, el Señor Jesús está defendiendo a una mujer, dándole la importancia. Aquí me voy a ir a esta parte, por eso dije un paréntesis. Dándole la importancia a una mujer. Sabemos que el Señor Jesús nunca discriminó a nadie. De hecho, su mensaje fue revolucionario, el mensaje del Señor Jesús, tanto que a las mujeres en aquella época no se les hacía caso. Sin embargo, el Señor Jesús vemos hasta cómo defiende. Es algo hermoso. Cierro paréntesis. Y esto, y bueno, estar enamorados de Dios nos lleva a una humillación, y esta humillación es delante de Dios, pero Él también nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Algo muy importante, estar enamorados nos lleva a ser capaces de algo. Estar enamorados siempre nos va a llevar a ser capaces de algo. ¿Qué nos puede o qué debemos de ser capaces? Si estamos enamorados de Jesús, ¿de qué debemos de ser capaces? Bueno, así que María fue capaz de derramar el perfume más caro para ponerlo al servicio de Jesús, y también fue capaz de dar su misma vida, o en este caso, hasta una parte que mencionamos, que podemos decir nosotros, bueno, pues creo que mi cabello no importa, pero hasta el Señor Jesús, hasta María puso sus cabellos para el servicio de Jesús. Una persona enamorada es capaz de dar su vida al servicio de Jesús. Es capaz de vivir una vida de devoción a Jesús. Es capaz de hacer todo lo que le mande Jesús. Es capaz de dar su tiempo completo al servicio de Jesús. Es capaz de dar su trabajo al servicio de Jesús. Es capaz de dar su dinero al servicio de Jesús. Es capaz de dar sus hijos al servicio de Jesús. Aún es capaz de dar su matrimonio al servicio de Jesús. Ay, mi amado hermano, es tanto Jesús, tanto servir, tanto capaz. Mi amado hermano, nuestra devoción no solamente es de domingos. Todo lo que hacemos y digamos sea en amor. Pero nuestra devoción, nuestro amor o nuestro enamoramiento hacia Jesús no solamente viene siendo los domingos, no solamente viene siendo a lo mejor los jueves, o no solamente viene siendo en los momentos de oración o de lectura bíblica que nosotros podemos tener. Nuestro enamoramiento y nuestra devoción a Dios viene siendo en todo, en todo. Un error, es decir, Jesús en todo y por todo. Pero bueno, veamos un error. Un error muy grande que se ha cometido hasta el día de hoy, o que muchos han cometido, es la parte de separar a Jesús del trabajo. Es la parte de separar a Jesús de la escuela, pensando que el trabajo, que la escuela, pensando que mi vida secular no tiene ninguna relación con el Señor Jesús. Y vaya, qué equivocados podemos estar en esta parte. Esto es un error grave, puesto que todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús y para Jesús, y no para los hombres, ni para uno mismo, ni para nosotros mismos, sino que el amor a Dios, el amor a Jesús, es el que nos va a llevar a hacer todo como para Él. Si aún
Podemos decir hasta lo más mínimo detalle. Si levantamos algo, es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Si trabajamos, es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Todo, todo por cuanto hagamos, es en el nombre de Jesús y para Jesús. Si comemos, puedo decirlo, es para Jesús. Jesús conoce quién le ama, con un corazón verdadero, y quién le ama por interés. El Señor Jesús conoce perfectamente quién le ama con un corazón verdadero y quién le ama con un corazón de interés. Y la pregunta es, ¿le amamos? ¿Tú le amas? ¿Usted le ama? ¿Y por qué le amas? ¿Porque podemos obtener bendiciones de Él? ¿Porque podemos obtener muchos beneficios de Él? ¿O le amas o le amamos por quién es Él? ¿Por quién es Él? El amar a Dios se hace notorio cuando después de la prueba se recibe la honra. Es decir, el amar a Dios se ve también en los momentos difíciles, en cómo la perseverancia, en cómo mi devoción, en cómo aún la enfermedad se rinde para es algo que puede servir para servir a Dios. Ingratitud. En la agonía, servir a Dios. Estar enamorado de Jesús nos lleva a que la gente nos diga locos. Pero podemos ser locos, locos enojados con la vida, o locos enamorados por Jesús. Podemos hacer las cosas con un propósito, así como María lo hizo con un propósito, y que la juzguen y que la llamen loca a lo mejor, igual nosotros. O podemos ahí ser uno más de muchas personas que también tienen una vida, podemos decirlo, cultural. ¿Deseas amar a Dios como María amaba a Jesús? Pasa tiempo a solas con Jesús. María pasaba tiempo con Jesús a sus pies. Pasa tiempo orando, pasa tiempo leyendo la Biblia, pasa tiempo también, ¿cómo mencionarlo? En oración, en ayuno, en lectura de la palabra de Dios. Pasa tiempo también en comunión con la familia. Pasa tiempo también en reuniones o fiestas cristianas. Es parte de una devoción que hace el Señor Jesús. Y si no me crees que la fiesta es también como un símbolo de poder tener una comunión con Dios y también parte de una devoción a Dios, lee Nehemías capítulo 8. Pero eso sí, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, como para Jesús, y en el nombre de Jesús, y no para los hombres. Disfruta y vive cada día, cada momento en el nombre de Jesús. También, a Jesús se le da todo a pesar de la imposición. A Jesús se le da todo a pesar de la imposición. Es necesario recordar o ver en este pasaje, pero también en nuestra vida, que a veces al momento de acercarnos más a Dios, o al momento de que hagamos o que estemos en una devoción en nuestro Señor Jesús de vida, y esta no sea para los hombres ni para uno mismo, van a existir problemas. Es increíble, por ejemplo, que Judas, según el relato de Juan, se haya indignado tanto que fue una indignación muy sutilmente. Fue una indignación muy sutilmente, haciéndose pasar por una persona devota, por una persona que amaba a Jesús, y que también escuchaba sus enseñanzas. Pregunta, ¿por qué no se vendió ese perfume para poder recibir el dinero y dárselo a los pobres el dinero? Por eso mencioné hace un ratito, hace unos momentos. Judas era alguien el cual decía, por ejemplo, en nuestras épocas, decía gracias a Dios, paz de Dios, Dios le bendiga. Judas sabía perfectamente las frases cristianas. Judas sabía cómo saludar, sabía cuáles eran las enseñanzas, pero muy sutilmente hacía esta pregunta:
Pero Jesús conoce el corazón. Jesús conoce nuestro corazón. Cuando queremos acercarnos al Señor Jesús con devoción, en amor y en fe, como lo hizo María, por lo regular existen tres conflictos. En nuestra época, por lo regular, existen tres conflictos. María tuvo problemas con los discípulos al hacer este acto de fe y de amor. Pero nuestros tres conflictos pueden ser la carne, el mundo y el enemigo de nuestras almas. Estos tres conflictos podemos verlos. ¿Y sabes cuál es el problema de la carne? Que pensamos muchas veces que el diablo es el mayor peligro para nuestras vidas, pero en realidad somos nosotros mismos. La carne es la más tremenda, podemos decir, o nosotros no somos los más tremendos para poder caer, para poder fallar. Nuestra apatía, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿sabes cuál es el problema? Es que a veces el pecado se disfraza de una actitud cristiana. Esto es algo tremendo. A veces el pecado se puede disfrazar de una actitud cristiana. Es decir, se nos presenta algo con una cara cristiana y esto puede suceder. No quiero poner un ejemplo porque yo me estoy tardando, pero así como el ejemplo ahorita que podemos verlo más rápidamente es el de Judas. Se presenta con una cara cristiana para después mirar su corazón y ver su corazón que estaba roto. Que su intención era otra. Su intención era la codicia. Sabiendo que su intención es robar. Aparte del mundo. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Es que el problema no es andar en el mundo. De hecho, es correcto poder estar y andar en el mundo. De otra manera, pues estaríamos muertos. Pero el problema más bien es aquí dejarnos contaminar o influenciar por las corrientes que ofrece el mundo. En lugar de ser luz, en lugar de que las demás personas vean que estamos locos de enamorados por Jesús. El diablo. Aquí el problema es cuando le hacemos más caso al diablo que a las promesas del Señor Jesús. El diablo no tiene potestad ni suerte. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Aquí es cuando le damos o le hacemos más caso al enemigo de nuestras almas que a las promesas de, de la persona de quien estamos enamorados. Pero ¿sabes? Sabe mi amado hermano, sabe joven, sabe amigo, la grande salvación para poder quitar a esos tres enemigos es pasar tiempo con Jesús, es enamorarnos de Jesús, es tener nuestra identidad bien definida en el Hijo de Dios. Increíble. El Señor Jesús también no se queda callado ante tal injusticia. Ante tal injusticia me refiero a la parte de que Judas se presenta con una cara cristiana. El Señor Jesús no se queda callado. El Señor Jesús reprende a sus discípulos, en especial a Judas, y hoy mismo el Señor Jesús nos reprende y nos habla de muchas maneras para empezar a estar enamorados de Jesús. Para terminar, que este tiempo, mi amado hermano, que este tiempo en el que estamos hoy aquí, no solo sea de escuchar, sino que también sea un mensaje revolucionario para nuestras vidas, que nos trastorne todo nuestro sentido de vivir, no diciendo Señor dame, Señor te pido, Señor sana, o Señor haz esto, y es correcto pedirle al Señor, pero que esta no sea nuestra oración de siempre, sino todo lo contrario. Señor te doy, Señor aquí estoy, Señor úsame, Señor déjame servirte. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo seguir las huellas de Jesús? ¿O por qué nos cuesta tanto ser como Jesús? ¿O por qué vemos tanta apatía espiritual? ¿O por qué se siente tanta flojera al momento de orar o de leer la Biblia? Porque aún no han
no se ha querido entregar la vida, el tiempo, el trabajo, tu todo a Jesús, al Señor Jesús. Esto hoy, ahora, ven a Jesús. El estar ahora aquí, Él está, perdón, ahora aquí. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú te rindas delante de Él. Él quiere obrar en tu familia. Él quiere salvarte si no has sido salvo. Él quiere restaurarte si acaso te has alejado. Él quiere librarte de la condenación eterna. Él quiere hacer tantas cosas contigo. Pero solamente necesitas decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, mi vida, te entrego mi tiempo. Permite enamorarme más de tu presencia, permite enamorarme más de ti. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi escuela, aquí está mi trabajo, aquí está mi economía. Aquí está, Señor, todo para tu servicio. Cuando ponemos las cosas al servicio de Dios, híjoles, es increíble la honra que podemos también recibir del Señor. Pero, eso sí, Dios conoce los corazones. No termino y no quisiera terminar como para decir, vamos a orar para poder entregarle al Señor nuestra vida. Más bien esto se lo dejo a usted. Esto se lo dejo a usted.